Vamos a abrir el escenario para nuestra segunda conferencia, que tiene la misma metodología. Si alguien necesita o quiere formular preguntas, le solicita a los jovencitos que están de camisa blanca, que son de la logística de Univirtual, el papelito para que lo tengan preparado y hagamos también una sesión de preguntas. Entenderán ustedes que muchas de las preguntas coinciden. Lo que hace Diana con su grupo es tratar de integrarlas en una sola, porque a veces los objetivos son similares. Segunda conferencia. La universidad virtual y digital, más que una educación a distancia, es una nueva presencia. Quiero invitar a nuestro profesor, magíster en literatura, Rodrigo Argüello, quien va a conducirla enseguida. Buenas tardes a todos. Bueno, pues gracias a Univirtual, especialmente a Jorge por la invitación. Hemos tenido en principio una relación activa de algún modo. A mí me gusta siempre iniciar con comentarles desde dónde hablo, ¿no? y quién soy en relación con este tema, que me llama mucho la atención. Yo hice en el año 95 una incursión con la UNAD, Universidad Nacional a Distancia. De eso quedaron 2 libros. Esto lo voy a decir para la reflexión que voy a hacer, 2 libros. Uno se llama Imago Mundi, una reflexión sobre la imagen visual, y es correcto hablar de imagen visual porque hay otras clases de imágenes. Y yo creo que el primer libro que se escribe en Colombia, que se llama Estética y Comunicación. Estos libros están. Y estoy contando esta circunstancia porque en efecto, y eso también es como una complementariedad a la exposición de la profesora Donna, era muy particular la idea de que yo era escritor y asesoraba algunas cosas, pero no era profesor, digamos, activo de las evaluaciones que llegaban. Y lo estoy comentando porque las evaluaciones que llegaban era por Servientregas, no estoy haciendo publicidad, no era por Deprisa, era por Servientregas. Y estaban sometidas al condicionamiento de todos los problemas del ELN y la FARC, ¿cierto? Es decir, que quemaran el carro y todas esas cosas. Y quemaran las evaluaciones, imagínense eso, ¿sí? Estas anécdotas no son gratuitas, ¿por qué? Porque mire ya dónde vamos con las tecnologías. Es decir, eso ya no es posible, sería absurdo, ¿cierto? El libro sí es posible, porque la reflexión que quiero hacer también de entrada es que el libro es yo creo que la primera en una alta modernidad, una de las primeras tecnologías de la información y las comunicaciones, y de eso casi no se habla tampoco. Es el producto de una tecnología que es la imprenta de Gutenberg, ¿no? Y es que se puede masificar la información y el conocimiento y obviamente el saber. Por tanto, el libro está allí y es importantísimo. Otra cosa que quiero decir antes de hablar de la charla y desarrollar en el poco tiempo que tenemos es a un señor que creo que hay que desempolvar, que se llama Ivan Illich. Son varios tomos. Yo lo he traído porque vale la pena, por favor, las premoniciones de él en un capitulillo. Es fascinante leerse a Ivan Illich. Yo lo recomiendo muchísimo. En los años 70 ya plantea una serie de cosas importantes. Dice: la escuela en el mundo de la electrónica. Y mire lo que está diciendo él, ¿no? Mire lo que dice. Para el año 2000, estamos hablando de 1976, el proceso de educación formal habrá cambiado tanto en las naciones ricas como en las pobres. Las escuelas cesarán de dividir las vidas humanas en 2 partes: la edad escolar para los discriminados por su inmadurez y la edad madura para los titulados por la escuela.
lo que se entiende hoy en día por asistir a clases será entonces muy seguramente algo obsoleto. Mire lo que está diciendo él en el 75, ya un tanto McLuhan con su famoso libro de tumbar los muros y ese tipo de cosas también anunciaba algo de eso. Ahora, yo no sé si eso obviamente todavía no ha ocurrido y no sé todavía con todas estas cantidad de tecnologías si eso va a ocurrir. Lo que sí estoy seguro es que Ivan Illich creo que está anunciando un proceso que en este momento lo podemos discutir, que es interesante, que es lo que se llama la educación inversa. Él mismo habla de una inversión en la educación. Y yo sí creo que Ivan Illich en todo este primer tomo está reflexionando sobre la desescolarización y es bien interesante y es una escritura además fascinante la de Ivan Illich. Yo los invito a que lo revisen, es un tipo para mí premonitorio, importante, un tanto anarquista, pero tiene experiencias muy importantes. Yo creo que los chicos hackers, los chicos que están con tutoriales, yo creo que ellos sí han implementado, sin necesidad de hablar de univirtual, una educación virtual. Ellos están chateando a las 4 de la tarde y 5 y en muchos casos están compartiendo tareas y discutiendo temas del colegio. Creo que eso es una virtud y es algo muy importante para la actualidad. Yo creo que ellos ya lo están haciendo. Cuando se habla de educación inversa, es una especie de utopía que ya ciertas instituciones tienen, que el estudiante no vaya en 8 días a la universidad y a las escuelas, trabajan en la casa con sus amigos, tienen tutoriales y se encuentran a los 8 días a discutir sobre esos temas. Y les comento que esos muchachitos entran por una cantidad de autopistas de información y de conocimiento y tutoriales que realmente no lo brinda la universidad presencial. Yo creo que por ahí voy a rondar un poco sobre la charla. Yo tengo que saltar porque la tenía larga, pero me toca ir cortando. Dice, indudablemente que aspirar a la educación virtual y digital no es aspirar a una distancia, sino a una nueva presencia. Si tenemos en cuenta que virtual, en estricto sentido, es posibilidad, y digital, más que una matematización, es una estetización del aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Que lo virtual no nace con los nuevos aparatos, sino en el sentido de Lesiano y en el sentido de Pierre Levy, realmente virtualidad es posibilidad. Por tanto, tenemos que pensar en todas las posibilidades. El libro ya era virtual, la palabra en sí misma ya es virtual, porque finalmente nos habla de unas presencias de cosas que están en ausencia. No hay nada más virtual que un libro, no hay nada más virtual que la palabra. Podemos hablar de tristeza y la tristeza, ¿dónde está? ¿Cómo la ubicamos concretamente? La palabra es virtual, el lenguaje es virtual, los libros son virtuales, por tanto no hay nada más virtual que un libro. En ese sentido creo que hay que darle una buena definición en origen también a lo que es la virtualidad y a lo que es lo digital. Lo digital, cuando hablo de la matematización, estoy tratando de decir que lo digital no solamente el 0001100001, toda esa cosa matemática, sino que también digitus quiere decir dedos, digitus quiere decir cuerpo, por tanto también tiene que ver con una aistesis. Aistesis quiere decir percepción y sentidos, por tanto tenemos que aspirar definitivamente, que es mi reflexión hoy, sobre la educación en sí misma y en qué medida las tecnologías ayudan, potencian la educación y en qué medida esos temas que aparentemente pueden ser tradicionales y viejos y que son fundamentales son potencializados por estos medios. Creo que eso es importante al hablar se habla muy poco de estética y educación y para mí es fundamental. Uno de los grandes problemas para mí de la educación es despreciar la estética. La estética es aistesis, es sentidos. Sentir, es sentimiento, es conmoción, es intersubjetividad. La estética es fundamental y ahí yo creo que los medios son fundamentales o los nuevos aparatos. Todo este embrollo nos interroga sobre 3 dimensiones que son importantes y tienen sentido en la educación. Por ahora yo pongo 3, yo tengo más, pero quiero desarrollar seguramente 3. La primera es la dimensión del conocimiento y el saber. La segunda tiene que ver con la dimensión de la sociabilidad y la conectividad. ¿Cómo será eso justamente a propósito de los medios? Y la tercera es una dimensión ético-política. Yo creo que la educación en parte no se puede salir de esas 3 o tienen como plataforma esas 3 dimensiones entre otras. Y
Si yo no educo, si el conocimiento, si no trato de transformar sujetos individuales y colectivos a partir del conocimiento, a partir de la información, el conocimiento, para llegar al saber, pues ¿de qué educación estamos hablando? Y creo que eso va a ser uno de los temas interesantes. Pero hay un riesgo muy grande con esto del dato, la información, el conocimiento y el saber, especialmente con los primeros conceptos. Creo que está cogiendo mucha fuerza y aquí, como siempre, en mis conferencias yo me hago muchos harakiris y eso me encanta. Es la idea de que está cogiendo mucha fuerza el Big Data, el tema otra vez de la matematización, el tema del dato en sí mismo. Dato quiere decir lo ya dado. Entonces yo creo que la educación, el dato es importante, lo ya dado, yo no desprecio la información, es fundamental, pero está cogiendo otra vez mucha fuerza el 1.0, es decir, la información por la información como poder y sobre todo la información como un instrumento para el mercadeo. Sí, y eso creo que es importante, no estoy hablando mal de eso, pero yo estoy atacando son los privilegios. Por tanto, lo interesante aquí es pensar sobre cómo pasar del dato, de la información al conocimiento y cómo pasar del conocimiento al saber. Creo que ese sigue siendo un reto fundamental en la educación y cualquier propuesta que tenga que ver con lo virtual tiene que atenderla con mucho cuidado porque podemos incurrir en dos riesgos fundamentales: volver al conductismo y hacerle mucho juego al dato por el dato y a la memoria, y entonces no habré dicho nada hoy en la conferencia. Eso es muy importante. Dice, para la primera, dice hasta aquí, porque es que Postman había hablado de qué tipo de epistemología traen los medios, ¿cierto? Las tecnologías. Cuando hablamos de epistemología no es la palabra aquella, sino qué tipo de saber, qué tipo de conocimiento, qué tipo de información traen los medios. Es una polémica que viene desde Platón hasta la actualidad, si la imagen tiene conocimiento, si es la palabra lo fundamental, todo ese tipo de cosas que Derrida ha criticado muy bien, y es el hecho de que se ha privilegiado para el saber y el conocimiento el logocentrismo. Es decir, el lenguaje, comillas, lingüístico, cuando realmente hay otros lenguajes que también ayudan al conocimiento, y creo que ahí también las TIC son fundamentales. Es decir, yo hablaría de la visualización del conocimiento como un elemento fundamental también, que es uno de los nuevos aportes claves también para el tema de esta primera dimensión que en la educación sigue siendo fundamental. Si la pongo de primera no es porque sea la más importante, sino por un orden que yo caprichosamente le he dado. Dice, hasta aquí una epistemología de las tecnologías interrogaba por la verdad su relación con el saber, ¿cierto? Aún Postman hablaba de sabiduría y de verdad tal como lo hacía Sócrates y Platón. El conocimiento, dice Sartoris, que está rebajado en un libro nefasto para mí que se llama el Homo Videns, donde él dice que la televisión y los medios han puerilizado a la gente, que la han vuelto imbécil y todo ese tipo de cosas. Realmente en estricto sentido Sartori se equivoca, la imagen es importante también para el conocimiento. Hay libros, hay investigaciones, a veces se aprende muy bien que es un fractal por lo visual y no por la palabra, pero yo no privilegio ni la palabra ni la imagen, sino que realmente todas las expresiones tienen de alguna manera una forma de saber. Entonces dice, pero un reordenamiento a estas terminologías mucho más pertinente a las tecnologías postmediáticas nos traza la siguiente secuencia. De la información memoria se debe pasar al conocimiento y al saber. Empecemos diciendo que desde el clásico libro de Roxanne, el culto a la información pasa, que habrá que otra vez recogerlo porque se está imponiendo otra vez la información como poder. El avance que hicimos del 2.0 y aspirando al 3.0, ahorita nos hemos retrocedido a la información, al 1.0, al dato por el dato, a la minería de datos, a todo eso que se llama el Big Data, ¿de acuerdo? Que entre otras cosas es un asunto algoritmo. Un algoritmo sabe más de nosotros que nosotros mismos, de nosotros mismos. Para vender, que está bien, ¿cierto? Pero sobre todo para algo importante. Estoy escribiendo ahorita un libro que se llama El Doble Digital. Nos están construyendo un doble. A mí me están construyendo un doble en la red. Saben de mí más que nadie para crear mi perfil. Y eso es fundamental también tenerlo en cuenta aquí.
Dice, pasando por las aforísticas frases de Baudrillard, que decía que cada vez hay más información y menos sentido, es innegable que lo importante es cómo convertir esta información en verdadero conocimiento, en datos para ubicarnos en el contexto que nos sirvan para inferir y crear mundos de pensamiento. O cuando la información se vuelve indicio, señal o indicador en la trama compleja del pasado, el presente y sobre todo el futuro del sujeto. Con la información pasa con todo, como con todos los datos que se recogen de la vida misma. ¿Qué podemos hacer con ellos cuando no queremos o no podemos tampoco desecharlos? La información no puede ser un adorno, un trofeo, un fetiche, más bien debe convertirse en un dato cualitativo, un indicio que llegue al conocimiento. Es sin duda el reto más grande en la era de las TICs y la nueva educación. ¿Cómo convertir la información en conocimiento y a su vez en un saber? ¿No era la inquietud inversa que se hacía el poeta T.S. Eliot cuando se preguntaba ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información? A mí me parece que es genial lo que este poeta nos está diciendo hace 100 años. ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información y el dato? ¿Y dónde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento? Y ustedes me harán la pregunta de una vez para que por allá, ¿y qué es eso de cómo pasar del conocimiento al saber? Pues, por favor, ¿qué es el saber? Ya no en el sentido de la deducción y ser sabio, Sócrates, Platón, Kant, sino en qué medida el dato, la información, el conocimiento se incorpora en mi vida, hace parte de mi vida, que es lo que se llama la educación mediada. La educación mediada es diferente a la educación mediatizada. Otra vez es que yo pueda llegar a una educación mediada, es decir, que realmente me intervengan todos los conocimientos que me ayuden para la vida. Eso en comunicación y en sociología se llamó alguna vez inclusión abstracta y exclusión concreta. La Constitución es bellísima, es escrita por ángeles, tiene la utopía más grande, inclusión abstracta, pero realmente de todo eso, ¿qué se cumple? Exclusión concreta. Lo que existe es inclusión abstracta y lo que se da es exclusión concreta. Que todo lo que yo diga hoy acá no me sirva para nada, ¿cierto? Que todo lo que yo aprenda en un libro, en una novela o en un libro de ética, de Rawls o lo que sea, o que se me llenen los cachetes con Foucault de vigilar y castigar, pero a la hora de la verdad soy un nazi, ¿cierto? Y soy déspota, pues realmente es inclusión concreta. Que hablemos de antirracismo, pero en el fondo yo sea racista, es exclusión concreta, porque lo que se da todo el tiempo es la exclusión abstracta. Yo creo que para mí es el gran tema de la educación que es difícil de agarrar. ¿En qué medida lo que decimos, lo que pensamos y lo que sentimos realmente lo ponemos en la vida misma, para mi vida, para vivir en comunidad? Me gusta mucho el logo, no me he dado cuenta, de Juntos, ¿no? Que Sene acaba de sacar un libro sobre Juntos, cómo aprender juntos. Me parece que la idea de Turain de cómo vivir juntos y la idea de cómo convivir es uno de los temas fundamentales aquí. Es un tema finalmente ético. Yo no quiero avanzar en ese punto que es largo sobre la idea de ojalá no caer en ese riesgo, que no es un tema de univirtual ni es un tema de las TIC, es un tema social actual de la educación en general, ¿de acuerdo? Que volvamos a caer en la minería de datos, en la estadística. Y no estoy hablando mal de las matemáticas, ni de la estadística, ni la minería de datos. Lo que estoy diciendo es que se está regresando otra vez a las matemáticas, al privilegio por las matemáticas. Es decir, no aceptan ya el Big... He leído mucho el Big Data, no aceptan causalidades ni tampoco consecuencias, sino mirar realmente cómo se pueden prever ciertas cosas. Son útiles para la agricultura, para un terremoto, para el cáncer, para las células, ¿cierto? Son muy útiles. El Big Data, fundamental, hay que saber de eso, pero yo creo que tampoco nos podemos quedar solamente en lo que Baudrillard está diciendo. Cada vez hay más información y menos sentido, es decir, interpretación, lo cualitativo, las inferencias, lo conjetural. Está despreciada la imaginación en la educación. Han ganado términos que realmente no sirven en el fondo para mucho. Términos como imaginación, como lo conjetural, como la capacidad justamente de avanzar. No hubo científico, no hubo proyecto de ciencia grande donde no haya participado la imaginación. Y creo que eso es importante. Dice, es evidente que si el afectus en un nivel estético, pero finalmente comunicación es afectos.
algo que nos afecta, algo que nos interviene, algo que finalmente nos conmueve, ¿cierto? Yo sí creo que en ese sentido, permítanme, porque de pronto no la puedo desarrollar, ampliar un poco más lo de la dimensión estética, y es en qué medida estos aparatos traen nuevos formatos, nuevas imágenes, nuevos relatos, combinatorias de lenguajes, para que, por ejemplo, el conocimiento y para lo ético-político sea fundamental. A mí me parece que ahí hay una ventaja y una potencia de las TICs maravillosas que no las tuvimos antes. Cómo enseñar el cuerpo humano a partir de la visualización con música, pero donde salga muy bien la poética y salga muy bien la ciencia. Les recomiendo Microcosmos, ¿no?, de los esposos Peninú, sobre cuál es la vida cotidiana de las hormigas. Les recomiendo lo que hizo la BBC de Londres, cómo explica el mito de la caverna de Platón, algo maravilloso, algo que me hubiera encantado que el profesor de filosofía de 11 que se enredó y nunca me lo supo explicar, me hubiera mostrado ese trabajo, ¿cierto?, para entender. Y eso no quiere decir que no leyera en realidad La República, pues hay que leerlo porque yo hablo justamente de esa complementariedad. Dice, es evidente que si el afectus, la sensibilidad, la plasticidad y semántica especial de la estética, de los símbolos y las metáforas de las TICs, es que aquí se invirtió el aforismo de McLuhan que decía que el medio es el mensaje, pues las TICs actualmente, nos va a decir Boltzmann, ya el medio no es el mensaje, no es el contenido en sí mismo y la información, porque seguiríamos con la misma metodología tradicional. El medio es la metáfora. Cuando Postman dice que el medio es la metáfora, está diciendo que estos aparatos sí traen plasticidad, metáforas y símbolos que son fundamentales. Y es que creo yo que una definición, ¿me puedes pasar el agua? Una definición importante de la estética de los medios es la idea de que definitivamente nos pueden brindar una serie de perspectivas que hacen que nos conmovamos como no lo habíamos hecho nunca, ¿cierto? En el sentido de que los medios, parece una cosa tonta, lo definen finalmente, es que están alimentados de lenguajes humanos. Y esa ecuación a mí me encanta, y es que, ¿qué serían los aparatos sin lenguajes humanos? ¿Qué serían los celulares que ustedes tienen ahí sin lenguajes humanos? No serían absolutamente nada. Servirían para un museo, para descalabrar a alguien o para alguna cosa, pero nada. Esos aparatos están alimentados por palabras, oralidad, música, cruces de todas las expresiones humanas. Pero la ecuación que he desarrollado en mis libros es que también esas plataformas, esas tecnologías en sí mismos, esos instrumentos han intervenido en los lenguajes, también los han modificado, también les han dado plasticidad, les dan una nueva circulación. ¿Sí ven por qué narré la anécdota de Servientregas? Porque entonces hay una nueva forma de circular, un capital simbólico fundamental, que son palabras, imágenes, músicas, contenidos, formatos, relatos. Creo que ahí hay una magia y hay algo importante en ese tipo de avance, ¿no? Entonces el medio es la metáfora, nunca lo olviden. La metáfora tampoco hay que entenderla como algo adornativo, algo inútil. Está muy confinada la estética en las escuelas y en las universidades como algo que es adornativo, que no sirve para nada, algo que está como añadido. No, la estética es algo fundamental. Dice, debería ser componentes fundamentales en las TIC, las metáforas, ¿no? Proyecto para el conocimiento, el saber y la experiencia sensible, así como el sujeto es capaz de ser un autor auténtico de sí mismo. También es verdad que la definición de comunicación, estoy en un nivel que es interactivo y de sociabilidad, se sustenta en una dimensión donde la interacción, la conectividad, la comunidad y sociabilidad son los insumos consustanciales a su naturaleza, porque en principio comunicación es interacción. Concepto cuyo origen antropológico en el sentido de Mauss y Malinowski viene de los rituales de intercambio en la idea del don para el primero como del culá para el segundo. Intercambio viene de darse cosas, ¿no? La antropología descubre que hay intercambio de objetos. Eso se llama la antropología de los dones, ¿no? Pues también, ¿qué digo yo? En un sentido comunicativo también se intercambian tanto información como ideas o subjetividades. Pues Habermas va a hablar de intersubjetividades, ¿de acuerdo? Pero lo más importante para recordar aquí es que comunicación, en un sentido etimológico, viene de communis, que significa crear comunidad, poner en común, compartir, intercambiar.
así como conectividad es un neologismo derivado de conexión que viene de conexus y que quiere decir crear nexos o lazos con. También comunicación es entrar en contacto, que desde su raíz significa tener tacto con. Imagínense esa definición de contacto, tener tacto con. Comunicar es entrar en contacto. Como diría Montanguí, la comunicación es en resumen la forma de contacto humano esencial. Todos esos son reclamos que yo estoy haciendo que son importantes en una dimensión para la educación, el tema de la interactividad y el tema de la sociabilidad. Aquí, por supuesto, la pregunta aún sigue flotando: ¿cómo las diferentes tecnologías de la información y las comunicaciones y su potencialidad convergente agrupan, reúnen, crean comunidad o por el contrario desocializan, disgregan, atomizan las relaciones o crean intersubjetividades o sujetos dispersos? De todas las preocupaciones, esta es tal vez la que más genera esperanzas, como la que a su vez más produce desconfianza. ¿Qué es la polémica? La profesora Donald lo ha puesto. La polémica de siempre, desde siempre con lo virtual y la educación es eso, ¿cierto? Bueno, y la presencia, porque hay una especie de prurito por la presencia. Yo digo algo, como alguien que viaja por todas partes de muchos programas, en Colombia tenemos un prurito por la presencialidad, es impresionante, y yo quiero llegar al final, seguramente no voy a alcanzar a leer sobre la idea que esto ha delatado también que podemos estar sentados en presencia y estar muy ausentes, muy ausentes. Con esto estamos todo el tiempo haciendo surfing sobre profundas paradojas, sobre la idea de la presencia y la ausencia. Yo creo que hay una especie de paradoja proxémica en el tema de la educación virtual, y es en qué medida realmente estar sentados 3 horas es estar en presencia, y es verdad comunicativa, cuando estamos totalmente ausentes. Y esa es la gran paradoja, y que con estos aparatos nos comunicamos más. Bueno, Gonzaga es testigo que armamos una materia allí en literatura y uno dicta clases, se va y descansa y todo y se desconecta, pero con una materia virtual no se desconecta. Entonces, eso es una cosa bien interesante. A la 1 de la mañana, a las 12 se están comunicando, están mandando un correo. Exige, y la profesora lo ha explicado muy bien, exige definitivamente un tipo de ejercicio, ¿cierto? Que la universidad o la educación presencial no da. El concepto de conectividad. En cuanto al concepto de conectividad, Kerckhoff, por su parte, considera que nuestra inteligencia tecnológica no es colectiva, sino que está conectada. Dice que la creciente comunicación en red es, con la excepción del lenguaje en sí, el medio de comunicación por excelencia, el más exhaustivo, el más innovador y el más complejo de todos. Es también el más interesante en la megaconvergencia de hipertextos, de multimedia, realidad virtual, redes neurales, agentes digitales de comunicación. Es entrar en contacto, que desde su raíz significa todo eso que tiene que ver con lo humano. Kerckhoff, yo creo que es uno de los tipos de la escuela de McLuhan de Canadá, antes de Pierre Levy, que habló de las inteligencias colectivas, del asunto de lo colaborativo. Dice él, ¿no? Incluso la vida artificial, cada medio está combinado con partes diferentes de nuestras vidas, pero la red cambia todo eso y todo a la vez. Internet nos da acceso a un entorno total, casi orgánico, de millones de inteligencias humanas perpetuamente trabajando en algo y en todo con una relevancia potencial para cualquiera y para todos. Como individuos o como especie, dice, empezamos a ver por un lado nuestros cuerpos y nuestras mentes y por el otro las conexiones con el planeta. Los nuevos saberes también se contribuyen justamente a la par de esa conectividad. Pero si bien estos conceptos son pertinentes y pertenecen a un ambiente comunicativo, mediático, computacional, también es cierto que es un conjunto de palabras, metáforas que ofrecen el ambiente desde donde se inician promesas de una utopía. ¿Cuáles son las promesas? Por favor, aquí hago un análisis casi semiótico, retórico de los medios. Palabras como Windows, los ordenadores son nuestras ventanas en este mundo, dice Shirley Turkle, lo dice Kerckhoff, lo decían ya los comunicadores. Navegar y explorar. Qué interesante, ¿no? Windows, MySpace, Explorer. A mí el verbo explorar me sigue pareciendo un verbo extraordinario. ¿Qué es la exploración?
Yo recuerdo en la biblioteca de referencia de la Nacional, nos dejaban entrar a ver los libros y en aras de buscar un libro me encontraba con otro libro. Me parece que el computador ha servido para explorar. Me parece que el verbo explorar es un verbo para rescatar, pero no el verbo en sí mismo, la acción y la experiencia de exploración. Y miren todo lo que está prometiendo. Nuevas autopistas de la información, charlar, chat, vínculos, link. Link es vínculo, ¿no? Enlace, conectividad, internet o red de redes, Facebook, Carelibro, MySpace. Quizás aquí la definición de Betettín y Colombo al definir la interactividad como la imitación de la interacción por parte de una máquina, un sistema mecánico o electrónico tenga mucho de sentido. O sea que, ¿qué promete el computador? Promete lo que seguramente en una presencia o en una realidad empírica ya no tenemos. Ventanas al mundo, exploración, ¿sí? Vidas paralelas, ¿cierto? Otra vez, tiene que ver con la idea del sucedáneo, pero me parece que está bien, porque vuelvo e insisto, la experiencia que hay con los chicos, de que nosotros somos a veces muy crueles, que se lo pasan con el pulgar allí. Por favor, ellos están en interacción y están en conexión con sus amigos, con su gente. Ellos están hablando de la clase de esta tarde, también están hablando de otro tipo de cosas, ¿sí? Bien, voy a saltar. Recordemos que para un contexto de las modernas tecnologías ubicadas desde la modificación del libro por parte de la imprenta, esta ha sido una gran preocupación y se ha plagado en la historia de lugares comunes. Uno de ellos suponía en términos generales que alrededor del libro medieval se socializaba gracias a la práctica de la lectura en voz alta y que la imprenta reforzó la individualidad. Peter Burke ha demostrado de forma indirecta en su libro Hablar y Callar cómo en el siglo XV y XVII se practica el arte de la conversación y cómo proliferan los libros sobre el diálogo. Esto tiene que ver con esos determinismos de que esto mató a lo otro, que el libro mató entonces la conversación, que ahora estos aparatos han acabado con la conversación y con la charla, que los estudiantes ya no es que nunca se había escrito tanto como en los últimos 30 años, los jóvenes, bien o mal, pero han escrito. Ya bien o mal es otro asunto. Por tanto, cuando aparece el libro, también, qué curioso, en el siglo XVII aparece el diálogo, aparecen libros sobre el diálogo, aparecen las conversaciones. Siempre se leerá un texto y sobre él se conversará. Y ahora con la red mucho más. A mí me parece que ese tipo de polémicas que hay en la red son interesantes a nivel de educación. Me parece que en línea discutir con él, yo lo he hecho con argentinos, con otra gente, y que discuten sobre conceptos, sobre un texto. Eso es valiosísimo, es valiosísimo. Algo que me parece que se puede sacudir para lo que ella también reclamaba sobre en qué medida se lee el texto bien o no. Pues ahí se puede discutir, en caliente. Como si yo hiciera, que los que son alumnos míos saben, yo todos mis exámenes son orales, que me llaman la atención ese face to face, pero ¿por qué no hacerlo también en línea? Y es que este es un aspecto fundamental, puesto que con la aparición de los primeros medios de comunicación se resolvió el problema del tiempo y del espacio. ¿Qué traen los medios a propósito de la anécdota? Pues acabó con la tiranía de la distancia. Yo creo que esa es una ventaja formidable, ¿sí? La tiranía de la distancia sí era un gran inconveniente, hoy no la tenemos. ¿Por qué no justamente aprovechar ese tipo de cosas? Se resolvió el problema del tiempo y del espacio, como de paso desapareció en muchos casos la comunicación cara a cara, mano a mano o cuerpo a cuerpo, pero definitivamente estamos en presencia de otra presencia, lo que realmente en primera instancia pudo abolir la tecnología del espacio y por ende modificar los tiempos. Como sea, a lo que se ha llegado hoy es al convencimiento de que se ha pasado de sociedades de masas a sociedades en redes, tal como lo sostienen Thompson, Castell y Kerckhoff. Sin duda, quien mejor tiene claro y ha precisado de forma profunda esta diferencia, esto es privilegiar la interacción y comunicación propiciada por las TICs, es el teórico brasilero Marco Silva, que lo recomiendo en su excelente libro Educación Interactiva, Enseñanza y Aprendizaje Presencial y en Línea. Recomiendo mucho ese libro, es extraordinario. Creo que las posibilidades de sociabilidad de las TICs
para la educación virtual se hacen notables y rescatables en la medida en que estamos en presencia de un mundo donde lo presencial tiene las más graves crisis de espacio público y social, donde la presencialidad tradicional es la más invisible de las prácticas educativas, donde el estudiante, el niño y el joven le hacen zapping al padre, al profesor o al diseño curricular tradicional, donde el profesor se queja de la desatención y la falta de participación y no se ha dado cuenta de que él mismo ha practicado la desatención y su única participación ha sido querer desempeñar el rol protagonista con su verticalidad. Pero como lo he dicho muchas veces, no se trata de crear una nueva educación a distancia, sino de crear una nueva presencia, ya que en una sociedad como la describe Bauman, donde impera la racionalidad líquida, donde se ve la opresión en los compromisos duraderos, pues ellos despiertan la sospecha de una dependencia paralizante en un mundo donde ya no implica cercanía física, pero la cercanía física ya no determina la proximidad. Creo que la comunicación prometida y comprometida a partir de las TICs tendrá sentido si se rescata la profundidad de su sentido original, es decir, que comunicarse sea entrar en contacto de manera profunda con, así sea consigo mismo. Allí es donde aparecen los verdaderos sentidos de la alteridad, de solidaridad y sensibilidad, pues entrar en contacto con, está con mayúscula el prefijo otro, es sentir con profundidad al otro. Para mí comunicación es percibir y sentir con profundidad al otro. Puedo tener también todos los aparatos y estar solo. De ahí que la raíz de comunicación esté emparentada fuertemente con conceptos como el verbo compartir, que viene de kun, y partir, distribuir, repartir, es decir, dividir algo con alguien. Que esté relacionado con términos como compañía, que tiene su raíz en kun y panis, que quiere decir compartir el pan con alguien. De ahí que compasión venga de kun y pati, que significa sufrir o padecer con alguien. Que conmiseración sea el sentimiento de pena y consideración que se tiene por la desgracia o el sufrimiento ajeno. Que conmover viene de moverse con, que cooperar viene de kun y operar y trabajar con alguien, es decir, que cooperar es trabajar conjuntamente, al igual que colaborar quiere decir laborar con. Hoy, cuando se habla tanto de lo colaborativo a propósito de las TIC, que prójimo venga de próximos, que significa proximidad. Lo que le da a prójimo un significado interesante, pues indica que hay que tener al otro muy cerca, o lo que es mejor, hay que tener siempre en cuenta al otro, no importa la distancia que nos separe. De ahí que una de las etimologías de comprender signifique percibir al otro en la mente y de forma permanente. En un sentido pragmático y ontológico, todo esto tendrá sentido si en el contacto, en la conexión, en la red, siempre haya respuesta tanto del uno hacia el otro, ya que puede ocurrir que con la magia de lo virtual se pueda omitir, obliterar o hacer más invisible a los demás. Y digo ontológica porque en la verdadera comunicación la respuesta no es la respuesta puramente pragmática o de efecto conductista. Como sujeto seré importante en el otro, para el otro y sobre todo con el otro. Mi seguridad ontológica depende de la relación conmigo mismo y con los demás. En un bello capítulo titulado Comunicar es convivir, del libro Salvemos la comunicación y para la educación, Dominique Walton nos advierte que en el siglo XXI el problema principal vuelve a ser la cuestión del otro, comillas. Cómo vivir en ese otro, mi semejante, en mi vida privada, en mi vida pública, en la sociedad, el Estado, nación, el mundo. Cómo convivir en este otro visible del que tantas cosas me separan. Cómo convivir, es decir, cómo tener en cuenta su existencia, su identidad, su alteridad. Convivir es el precio que ha de pagarse por un mundo más pequeño, atravesado por técnicas sofisticadas pero importantes, individualizadas, interactivas o personalizadas. Aquí es donde la comunicación se encuentra con la política, la democracia y el humanismo. Comunicar, termina él, es descubrir la incomunicación, la alteridad radical y la obligación de organizar la convivencia. Creo que es el gran tema del siglo XXI en desplazamientos, cómo vivir juntos. Lo ha dicho Barthes, lo ha dicho Turain, lo ha dicho ahorita Walton, ¿no? Porque claro, termino ya. Porque claro, también convivir está fuertemente emparentado con la comunicación
y con las acepciones anteriores que tienen como prefijo, como requisito el prefijo con. Es probable entonces que estemos a portas de que el verdadero conocimiento que se construya con el otro se confíe más las dudas, las incertidumbres y los deseos. Creo en el fondo también, para terminar, que lo que delató o puso en evidencia las nuevas prácticas de interacción a través de las TICs es el hecho de que la práctica presencial se ha vuelto la más invisible, unilateral, la menos dialógica o conversacional y, según todo lo anterior, la menos comunicacional. La variedad de formas de interacción que ofrecen el complejo computacional es sin duda un panorama poco despreciable si se tiene en cuenta que facilita literal o metafóricamente, virtual o real, las formas de sociabilidad, tanto de las subjetividades del conocimiento sensible, que por sensible es ya de por sí fundamental para la transformación de sujetos. Pero es también ese encuentro virtual o real donde, y esto ya no hay diferencias, encuentro, reafirmo o reinvento mi identidad. Porque estamos de acuerdo, el encuentro con el otro a través de un computador ya no es un acto neutro, transparente o inocente. Es un modo de ser, de estar, que puede servir para transformar nuestras nuevas formas de subjetividad y, por tanto, de la educación. Bien, gracias. Yo tenía otros, pero lo voy a dejar ahí. Gracias. Y la universidad virtual y digital, más que una educación a distancia, es una nueva presencia. Nos ha acompañado el profesor Rodrigo Argüello, magíster en literatura, profesor de esta universidad.